Estamos con Carolina Castro, que es del Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina, que es un lugar donde predominan los señores, un piletón con tiburones, y vos te metés ahí a nadar. ¿Cómo es? Contame rápido, y después la gente... ¿Cómo es vos? No sé, no hay muchas mujeres ahí. Bueno, en realidad... ¿Cómo es esa convivencia? En realidad hay mujeres. El 10% de la junta directiva de la UIA son mujeres. Ah, mira. Esta es una novedad reciente de hace un año. Si preguntabas hace 2, hace 3, hace 4, había muchas menos, había 2 mujeres nada más. Así que de alguna manera este cambio de época que todos estamos viviendo, la UIA lo va acompañando desde hace ya un tiempo. Y más interesante aún que eso es que el 40% de los jóvenes de la UIA, que tiene su departamento joven, UIA Joven, son mujeres. Así que de alguna manera el semillero ya viene hacia la paridad mucho mejor. Bien, hablando de fotos que significan cantidad masculina y femenina, te comparto esta foto donde vos estás, la vemos ahí, creo que la estás viendo en algún lugar. Bueno, es la foto donde están todos y estás vos y el resto son varones. Estás vos allí. ¿Cómo le fue? ¿Qué te llevás vos de ahí? Digamos, vos te subís a tu auto, termina la reunión y te llama alguien de tu familia o alguien próximo. Es decir, ¿cómo te fue? ¿Bien, mal? ¿Qué les prometieron? A ver, fue un acto que es un acto, yo lo tomo como un acto de Estado, ¿no? O sea, estábamos celebrando la independencia argentina. Uno puede darle toda la simbología de acto de gobierno también, por supuesto, porque es una administración finalmente, pero fue un acto de Estado en donde estaban todos los gobernadores, estaba una buena parte del empresariado representado y también del sindicalismo, con lo cual cuando uno se va de ese tipo de actos, se va, digamos, bien, contento de que estamos en el marco de una democracia institucional que celebra este tipo de actos. El mensaje creo que fue un mensaje, bueno, lo dijo también Negri recién y varios lo han dicho hoy en este programa y en otros, fue un mensaje antigrieta, si se quiere. Me parece que eso es bueno y más en un acto patrio como era el que estábamos hoy, ¿no? ¿Cuál es la hoja de ruta post-pandemia para traccionar la economía de la que habla el gobierno con ustedes? La hoja de ruta es una hoja de ruta complicada, porque estamos hoy en una situación de emergencia muy especial y venimos transitando años de recesión muy complicados, con lo cual, de alguna manera, las empresas llegaron a esta pandemia sin mucho resto en la mochila, digamos. Con lo cual, hoy tenemos que concentrarnos en pasar la emergencia, pero no podemos dejar de mirar el paso siguiente, que es cómo reactivamos. La semana pasada la UIA empezó a presentar una serie de propuestas para la reactivación, justamente porque pensamos que mientras dialogamos con el gobierno sobre el ATP y otros asuntos, también tenemos que empezar a dialogar con el gobierno sobre cómo salimos. Y ahí, si vos te fijás, el documento de la UIA es un documento que habla mucho de los temas estructurales, porque la realidad es que la Argentina no crece desde el año 2011. Digo, todos nuestros indicadores se amesetaron o empezaron a reducirse o empeorar desde ese entonces. En mi industria, por ejemplo, que es la industria automotriz, nosotros llegamos al pico máximo de producción de vehículos en el 2011, que fueron 829.000, y desde entonces todos los años, pero bajaron. Todos los años fuimos bajando. Y hoy estamos por producir, si todo sale más o menos bien, 200.000. ¿Hay un plan? ¿El gobierno tiene un plan, te parece? ¿Les comunicó? ¿Se sienten contenidos si es que ese plan está nítido? Yo creo que el gobierno, bueno, el otro día Matías Culfas hizo una reunión en donde hablaba de desarrollo productivo regional, empezó a esbozar algunos de estos lineamientos. Me parece que hubo un foco fuerte en el gobierno cuando pegó la pandemia en la parte sanitaria, creo que todos coincidimos con eso. Después en la emergencia, cómo ayudamos desde lo económico a la gente y a las empresas, al empleo para sobrevivir y a los más vulnerables. Después el foco en deuda, que entendemos se está por resolver y enhorabuena si eso es así. ¿Les dijeron también, como dijo Alberto Fernández, la idea es arreglar? La idea es que se cierre. Entendemos que el acuerdo que se presentó es un acuerdo que podría cerrarse y de hecho hasta personas de la oposición y de la gestión anterior dieron el ok, con lo cual... Pandemia, deuda y después viene la nueva normalidad donde hay que sacar a la economía del barro. ¿Hay ahí un plan? ¿Lineamientos claros? Yo creo que se está empezando a esbozar ese plan. Creo que hay una idea de que ese plan no puede ser realizado únicamente por el gobierno nacional. Me parece que además es parte de lo que la sociedad está pidiendo, que los consensos sean realmente consensos.
Me parece que ahí hay lugar para que en ese diálogo capital y trabajo, empresarios y sindicatos participen en el armado. Por eso me parece importante que la UIA haya presentado una serie de propuestas y las lleve al gobierno para discutir. ¿Cómo lo describirías el plan del gobierno post-pandemia desde la economía? ¿Cuáles van a ser los motores? Yo creo que los motores pueden llegar a ser, en mi opinión, no conozco si hay un plan escrito cuál es, pero yo entendería de lo que conozco de la gente que está hoy en el Ministerio de Desarrollo Productivo, en Matías Culfas a la cabeza y demás, que puede haber un fuerte énfasis en temas que tengan que ver con lo energético, pero también con una energía sustentable, con electromovilidad en lo que es el mundo más automotriz. Claramente hay un entendimiento de que nosotros tenemos un problema estructural fundamental con el financiamiento y eso tiene que ser resuelto de alguna manera. La posibilidad de tener un banco de desarrollo, de ver de qué manera apuntalamos desde la banca pública, Banco Nación, Vice y otros, una estructura financiera que nos permita crecer. Este punto es fundamental. Ningún país crece sin financiamiento. Y el financiamiento de la Argentina, como porcentaje del Producto Bruto, estaba estructuralmente siempre en el orden de 15%. Esos niveles los tienen los países del África subsahariana, para ponerte un ejemplo. Hoy está en el 10%. No hay manera de que crezcamos y de que salgamos de esto si no hay financiamiento. ¿Puedes decir que estamos sub-África subsahariana? Sí, en lo bien. que es financiamiento, sí. Bien. Marcela Pagano. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hay un punto central que tiene que ver con que muchos economistas, e incluso José Urtubey ha dicho en esta señal que hay un paralelismo con lo que puede llegar a ser la crisis que se pueda despertar con la crisis de 2001, la situación económica. Concretamente te quiero preguntar por el empleo como empresaria. ¿Qué pensás que puede pasar? Estamos viendo, por ejemplo, una empresa emblema de Argentina como YPF con retiros voluntarios. ¿Qué situación pensás que deja esta pandemia? Muy complicada, la verdad que muy complicada. Ya perdimos bastante empleo. En un año perdimos 300.000 puestos de trabajo en el sector privado formal, de los cuales la mitad se produjeron en el último mes, producto de la pandemia, pero ya veníamos perdiendo empleo de antes. Gran parte de esto está en la construcción, que tiene un régimen de entrada y salida más flexible por el tipo de convenio que tienen, y la otra parte fuerte está en lo que es hoteles y restaurantes, que obviamente, como sabemos, son empresas que cierran finalmente, ¿no? Que tienen que cerrar sus persianas definitivamente, entonces la gente pierde el trabajo. La crisis del empleo ya existe hoy, entonces la ayuda del Estado con el ATP es fundamental y tiene que seguir estando mientras estemos en estos niveles de producción, de venta de servicios, de comercio, etc. A partir de ahí, de acuerdo a cómo vayamos saliendo, el Estado puede ir soltando la mano, pero mientras no la suelte, la crisis puede ser fuerte. Carolina, si no se llegara a recuperar el consumo, digo, ¿qué alternativa hay? Por ejemplo, ¿el gobierno les presentó algún plan para bajar la carga impositiva e incentivar a que ustedes sostengan el empleo incluso en situaciones en donde la venta, bueno, en tu sector, concretamente autopartista, no estás siendo uno de los mejores sectores? ¿Hay algún plan para eso? Que yo conozca un plan de reducción impositiva, no conozco, sí sé que se está tratando el tema de la moratoria, que es algo que desde el sector empresarial venimos pidiendo para que la moratoria se amplíe y permita dar un aire en estos meses. Va a ser una ayuda importante. Creo que tenés un punto, no todo va a venir, no puede venir todo del consumo, y de hecho, tomando un poco lo que decía recién, ¿cuáles pueden ser, los lugares por los cuales crezcamos? Y no va a poder ser uno solo. Va a tener que ser el Estado como un inversionista más en la economía, como quien desde las compras públicas puede intentar ayudar. Es una partecita, no es todo. ¿Va a ser el consumo interno? Sí, algo, pero no todo. Y después está el mundo del exportador, que es algo sobre lo cual la Argentina va a tener que trabajar muy fuertemente si queremos en algún momento salir de toda la debacle estructural en la que estamos siempre, ¿no? Y ahí sí van a tener que entrar en juego algunas reformas, como recién vos decías, por ejemplo, la impositiva. ¿Y la impositiva para qué? Bueno, para tener un sistema que sea menos regresivo. Vos hoy en cualquier producto tenés un 50 o 60% de impuestos en el costo, en el precio del producto. Los autos un 50%, por ejemplo. De los cuales casi 13% lo tenés entre ingresos brutos, tasas municipales, impuesto al débito y crédito, todos impuestos que en otros lados no existen. Pero cuando vos vas con esta lista, que son 30 minutos si te lees completa de la cantidad de impuestos. Bien, ¿qué te dicen? ¿Bien y dejan el papel o hacen un bollito y lo tiran o te toman y dicen sí, lo vamos a hacer? Siempre la discusión de impuestos con cualquier gobierno y cualquier administración es complicada porque del otro lado tenés la caja y tenés el tema del déficit, y en este sentido me pareció muy importante Guzmán diciendo cuando hablaba del tema de la deuda
que para él era importante que las cuentas empiecen a cerrar. Es decir, no tener una mirada, digamos, ni estrictamente solo fiscalista, ni tampoco dejar de lado lo fiscal. Tenés que tener digamos, un buen entendimiento entre los dos, un punto medio. Y en ese sentido, la discusión, por supuesto, que es complicada. Pero entonces, los empresarios no venimos a pedir baja de impuestos de cualquier cosa. ¿Qué podemos pedir? Por ejemplo, que se fomenten las inversiones, que haya menos impuestos para aquellos que hagan inversiones nuevas. Y eso nunca el Estado lo va a poder ver como una pérdida fiscal, porque todo lo nuevo, genera más necesariamente. Bien. Entonces, a ver, Osvaldo. Sí, Carolina, usted hablaba de la necesidad de las exportaciones y evidentemente el Mercosur es un gran lugar, especialmente si ustedes están en la parte de autopartes. Ahora bien, el gobierno se está peleando con parte del Mercosur, no estamos teniendo una buena relación con Brasil y por otro lado, algunas empresas, incluso de autopartes, se están yendo de Argentina hacia Brasil, que también tuvo pandemia. ¿Qué piensa usted, cómo está manejando Argentina sus relaciones exteriores, teniendo en cuenta que van a ser fundamentales para conseguir algún tipo de cliente? Hasta donde nosotros conocemos, la Argentina está en las mesas de negociaciones del Mercosur, mantiene su silla ahí activamente, negocia y entiende desde el Gobierno Nacional que el Mercosur es importantísimo. Es muy cierto lo que estás diciendo, Osvaldo, respecto de las inversiones en mi sector, el sector autopartista. Lo que ha pasado en los últimos meses es de una gravedad muy importante porque muchas empresas importantes para la cadena de valor dejaron su producción en Argentina y anunciaron que van a producir desde Brasil. Y entonces tenemos esta situación en, por ejemplo, cristales, campanas y discos de freno, y te puedo mencionar varias más. Y en una cadena tan compleja como la automotriz, vos necesitas de todas las ramas para poder producir. ¿Por qué se da un esto? auto. ¿Por qué se van a Brasil? Por la escala. Brasil siempre nos va a competir desde un lugar de mayor escala. Y ahí la Argentina no puede claudicar a la necesidad de tener industria, porque es importantísimo, pero tiene que saber que entonces compite con un gigante al lado, con el cual es difícil a veces atraer las inversiones, y entonces tiene que ser incluso mejor alumno que el de al lado, si se quiere, ¿no? Para competirle no de igual a igual, porque nunca va a poder competir de igual a igual, porque son más de 200 millones de habitantes. Pero tenemos muchísimo con qué competir. No nos olvidemos, la Argentina es el tercer entramado industrial de Latinoamérica, junto con México y Brasil. El tercero es la Argentina. Entonces, tenemos con qué en muchísimos sectores. Y la solución de la Argentina no es que no haya más industria, que solo sea agroexportador, es intentar combinar todo. No nos podemos dar el lujo de dejar nada afuera. Eso tiene que ser un poco el norte. Carolina, gracias por este ratito hoy. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Bueno.